días. Buenos días por acompañarnos, maestro. Pues aquí retomando en este segundo día nuestro coloquio, nuestro segundo coloquio de postcontingencia, la ética profesional en la formación de los universitarios, en donde el día de ayer tuvimos diferentes mesas en las cuales pues se revisaron temas importantes, todos sin distinguir alguno, pero se resaltan pues algunos aspectos dentro de este proceso que ha sido difícil de reincorporar las actividades después de esta contingencia, después de, pandemia aún estamos, creo, pero pues ya estamos en clases presenciales, eso ya nos permite pues regresar a actividades que estaban congeladas. Sin embargo, bueno, pues aún vemos que también hay poca participación. Creo que afuera hay alguien. Si alguien se queda afuera, por favor, para estar al pendiente. Gracias, perdón. Pero si pasan, no, nada más se quedan ahí, no se quieren integrar. Así es como hemos trabajado el día de ayer, repito, las temáticas que están relacionadas con este tema de la ética en la formación de los universitarios. Y bueno, pues gracias a la coordinación de investigación que nos ha dado este apoyo para hacer posible este ciclo de conferencias. Así que el día de hoy tenemos a la doctora, con el honor aquí de contar con su presencia. Bienvenida, doctora, quien nos va a hablar, bueno, nos va a ofrecer en su ponencia denominada Sentidos y Afectos durante la Pandemia, reconstruir la experiencia universitaria y el encuentro con nosotros. Pero bueno, la doctora Marisol de Diego Correa, ella es doctora en Ciencias con especialidad en Investigaciones Educativas del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, DIE, CINESTAP. Cursó sus estudios de maestría en Ciencias de la misma institución, donde desarrolló una investigación sobre la participación de psicólogos en formación en comunidades de práctica, tesis que fue acreedora al Premio Nacional 2015 a la mejor tesis de maestría en estudios sobre educación superior, otorgado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES. Es licenciada en Psicología por parte de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2020. También es miembro de la Sociedad Interamericana de Psicología y de la Sociedad Mexicana de Investigación en Psicología. Sus publicaciones más recientes son Erouskin, C. de Diego, García y Gómez, Inclusión, Participación y Evidencias en Procesos de Formación de Docentes y Psicólogas, ¿cómo se llama? Psicóloga X, con la X, psicólogo X, en educación. Comunidades de prácticas de aprendizaje expansivo en pandemia, Argentina y México. Sánchez y de Diego, esa es la otra publicación, la emergencia de la intervención, retratos del confinamiento en estudiantes de licenciatura y maestría en la Ciudad de México. En investigaciones, intervenciones en psicología y educación en tiempos de pandemia en América Latina. Qué interesante, doctora. Y otra publicación de Diego, Psicólogos en Formación, Participación Guiada en Comunidades de Práctica de la Facultad de Psicología de la UNAM, Biblioteca de la Educación Superior, ANUIES y la CLAC. Líneas de investigación. Formación profesional de psicólogos en escenarios de práctica profesional, experiencia estudiantil, vivencias y sentido en la formación profesional, vivencias en torno a la pandemia, situaciones de aprendizaje y construcción de significado.
significados y sentidos. Muy bien, doctora, bienvenida. Adelante. ¿Está bien? Sí. Pues muchas gracias, maestra Rocío, por la presentación. Y bueno, sobre todo muchas gracias por la invitación, estar aquí, compartir un poco con los miembros del proyecto, contigo, lo que pues hemos estado trabajando, como bien señalas, ¿no? A lo largo de la pandemia, una serie de investigaciones que tienen que ver con eso, ¿no? Las experiencias, las vivencias, y encaminar un poco esta presentación en torno al tema que nos convoca, ¿no? Bueno, cómo nos miramos como profesionales en formación, eso que implica, ¿no? En torno a, sobre todo, la posición que adoptemos ahora, ¿no? Como bien señalas, con el regreso, ¿no? a la presencialidad y lo que antes, ¿no? se mencionaba como este retorno a la normalidad. Bueno, reflexionar un poco cómo queremos regresar, quiénes somos ahora, qué nos sucedió en estos años de confinamiento y digamos qué universidad queremos construir ahora. La siguiente pregunta. Entonces, bueno, esta es la agenda, el primer punto, lo que les señalaba, ¿no? Vamos a estar hablando sobre estas investigaciones, sobre vivencias de estudiantes en pandemia, después particularmente una sobre el ingreso de la universidad a casa, los retos, ajustes y construcción de sentido que se tuvo que hacer durante el confinamiento. El tercero sería estas situaciones de aprendizaje que en otra investigación, en conjunto con estas colegas argentinas, realizamos sobre, bueno, qué situaciones de aprendizaje se valoraron más durante este confinamiento, ¿no? Y finalmente el punto de la mirada retrospectiva con potencial de futuro, es decir, qué nos deja, ¿no? Mirar nuestras experiencias en pandemia y qué universidad podemos construir. Bueno, en cuanto a las investigaciones sobre vivencias, están estas que realizamos en el sistema de universidad abierta de la Facultad de Psicología de la UNAM, también en la maestría en docencia para la educación media superior, MADES, también con estudiantes de psicología, de posgrado, y con estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. La perspectiva que abordamos ahí es, bueno, desde el modelo histórico-cultural, ¿no? Sobre todo retomando este concepto de vivencia, que voy a explicar más adelante. También recurrimos a metodologías cualitativas y este ejercicio que se nos propone con las metodologías en movimiento, con el uso de imágenes, recuperar la cuestión de la experiencia y la narrativa para aproximarnos, digamos, a estas experiencias durante la pandemia. Bueno, les comentaba este concepto central que retomamos en las investigaciones, es el constructo de vivencia que propone Vygotsky, pues justamente para hablar eso, ¿no? Sobre la experiencia vivida, ¿no? Aquello que nos sucede, como diría también Jorge La Rosa, y cómo entenderla desde esta perspectiva sociocultural. Entonces, por un lado, partimos, ¿no? de que la vivencia es una relación entre, digamos, las características personales, características individuales, y por otro lado las características del contexto. Es decir, para que una vivencia ocurra, pues se necesita eso, ¿no? Las características del contexto en relación con las individuales. Partimos también de que eso que sucede o que me sucede es visto como a través de un prisma, ¿no? Es decir, lo que sucede en el medio no va a vivirse de la misma manera por todas las personas, sino que se va a refractar, ¿no? En esta imagen que nos comparte Vygotsky sobre, digamos, no somos un espejo de la sociedad, sino más bien un prisma en el que, de acuerdo justamente, ¿no? a nuestra propia experiencia, nuestra situación social de desarrollo, nuestras competencias, vamos a experimentar eso del mundo social, ¿no? de manera particular. Por otro lado, también destaca la vivencia como drama, ¿no?
en el sentido más amplio, ¿no? De la vivencia generalmente conlleva contradicciones, retos, problemas, nos genera cuestionarnos, ¿no? Sobre lo que estamos viviendo, y en ese sentido se experimenta como drama, ¿no? Como esta colisión de la que habla Vygotsky, esa contradicción, y finalmente lo que se propone es que esta contradicción, enfrentarnos a estos retos, podría llevarnos, ¿no? A reflexionar, ¿no? Sobre los aprendizajes que hemos tenido, y en ese sentido mirarnos de manera distinta. Es decir, va a implicar un cambio en la conciencia, un cambio en la personalidad, podríamos decir, en nuestra subjetividad, en el sentido de que, bueno, pues no vamos a ser los mismos, ¿no? A través de ejercicio de reflexión. Entonces, bueno, esa es la cuestión con la vivencia, que vamos a ir recuperando más adelante. Y pues bueno, otro elemento central de cómo aproximarnos, ¿no? a las vivencias es mediante la narración, ¿no? Por ello esta cuestión de la metodología cualitativa, particularmente recuperando eso, ¿no? Narraciones de experiencias de estudiantes, que bueno, acá Leonor Arfuch, ¿no? Nos habla sobre la narración, ¿no? La vida, lo que cada uno atesora como la más prístina intimidad, aun cuando su entera trama sea compartida con otros, no existe más que como un cúmulo de sensaciones, percepciones, vivencias, recuerdos, pulsiones, rasgos heteróclitos, cuya lógica, cuya temporalidad solo aparecen en la narración. Entonces, bueno, ahora ya les comienzo a hablar un poco sobre esta primera investigación, ¿no? En el primer ejercicio lo que hicimos fue recuperar la universidad en vista retrospectiva, ¿no? Es decir, de cómo los espacios se fueron habitando hasta ser lugares, ¿no? Esa es una reflexión que nos dice Bosch sobre, bueno, resignificar la universidad, ¿no? Ahí indagábamos sobre qué espacios eran significativos para las y los estudiantes, y pues se resaltaba esta cuestión, ¿no? De cómo se van apropiando de los espacios universitarios, cómo cada uno se torna con significados particulares, y ese ejercicio, digamos, fue en tiempo de pandemia, ¿no? Entonces, bueno, era como un poco este recuerdo, ¿no? Incluso de cómo lo cotidiano cobraba otro sentido, ¿no? De esos ires y venires en las facultades, ¿no? Y después de ese ejercicio, un poco identificando, ¿no? La importancia de los lugares, fuimos a explorar, ¿no? Cómo en esta experiencia de la pandemia tuvimos que cursar las clases en línea, y esta idea de que, bueno, la universidad se nos metió a la casa, ¿no? La facultad, nuestros maestros, ¿no? De pronto estaban en nuestro cuarto, en el comedor, ¿no? Y construimos un instrumento que denominamos miradas, en el que justamente recurríamos a estas metodologías del movimiento, de la imagen, ¿no? Pedimos a las y los estudiantes que recorrieran su casa, observaran los cambios que habían vivido, ¿no? en estos tiempos de confinamiento, que tomaran una imagen como de la habitación o los objetos que más habían cambiado, y después les invitábamos a hacer una narración, ¿no? Que nos dijeran qué había cambiado, qué retos habían enfrentado, pues situaciones afectivas, ¿no? que habían estado ahí viviendo, y digamos cómo habían superado esos retos, etc., ¿no? Y digamos, ahí había una reflexión importante, ¿no? Sobre lo público y lo privado, las diferentes formas de estar en esos mundos, ¿no? Lo público y lo privado, y cómo se entremezclaban ahora a partir de las pantallas, ¿no? Y bueno, ahí les comparto algunas imágenes, ¿no? A partir del análisis de estos instrumentos, bueno, identificamos como tres grandes categorías. Una sería de la improvisación del hogar-escuela y la apropiación de los objetos y lugares, en el sentido de, bueno, pues, y cómo fue cambiando, ¿no? Entonces, un primer elemento es ¿no? Que se vive como tensión, ¿no? Algunos y algunos estudiantes vivieron esto como una oportunidad, ¿no? Para encontrarse con su habitación, consigo mismos, hacer cambios, ¿no? Como en esta imagen, y lo que nos va narrando, ¿no? En el sentido de, bueno, reajustó su habitación, ¿no?
pero bueno, digamos, se sintió emocionado, liberado, ¿no? De haber podido, un espacio que solo era para dormir, se transformó para dormir, para estudiar, para estar, ¿no? Entonces, bueno, ese se vio como un aspecto positivo. Pero también identificamos, ¿no? Y lo que nos recuerda esta cuestión de la vivencia, ¿no? Es decir, no todos experimentamos lo mismo por las condiciones contextuales, ¿no? Y estudiantes que compartían sus habitaciones o no tenían un espacio privado, ¿no? Para tomar las clases, pues se dificultaba muchísimo, ¿no? Acá menciona, ¿no? Esta imagen del escritorio plegable, ¿no? Y además estaban siempre cerrados, ahora siempre los tenemos abiertos, ¿no? Invaden los cuadernos la casa, mi cama, el comedor, ¿no? Entonces, bueno, ahí también otro tipo de experiencia, el resto de la invasión pareciera, ¿no? De la universidad en casa. Otro eje que analizamos es del reencuentro con el hogar y la convivencia familiar, ¿no? Bueno, para todas y todos fue un reto, ¿no? El estar en confinamiento, digamos, con nuestra familia, con las personas con las que estamos en el hogar. ¿Qué significó esto, ¿no? Como una reestructuración en la convivencia, ¿no? Una posibilidad de reencuentro, ¿no? con la familia. Acá destacan una reflexión interesante, ¿no? Sobre cómo, digamos, a pesar de las dificultades económicas, este compañero, ¿no? de Maddox logra identificar, ¿no? Cómo su familia, digamos, se combinó esta cuestión de salir adelante, de trabajar, de adecuar nuestros espacios para estar lo mejor de la manera posible, ¿no? Y, digamos, esto también se vive lo que les decía, ¿no? Esta colisión, ¿no? de lo contrario, porque a veces era pensar, bueno, estamos a salvo en casa, ¿no? Mi familia está sana, pero esta imagen que nos comparte una compañera, ¿no? de estar en todo y nada a la vez, ¿no? Estar estudiando, pero también hacerse cargo de su familia, ¿no? De sus hijos, y cómo se vive eso como también un reto, ¿no? Y una contradicción. Estamos bien, pero necesito también un espacio privado. Otro eje era que un poco les adelantaba, ¿no? Sobre lo público y lo privado y cómo se fue diluyendo, digamos, esta frontera. Y ahí era interesante, ¿no? De generaciones, ¿no? Como acá le llaman la generación pandemia, ¿no? Que les llamaban, en la que, por ejemplo, esta compañera nunca había ido a la universidad, ¿no? Todo era en línea, ¿no? Digamos, el empezar a cursar la maestría, ¿no? Pues todo fue en línea, digamos, ¿no? Y bueno, cómo va transformándose, ¿no? Los tiempos, cómo se significa la universidad, ¿no? Y digamos el potencial que se le pudo haber dado, ¿no? En ese momento, ¿no? Digo, no tener estas horas de trayecto para llegar a la universidad, el poder conectarse, no decir, una conferencia me interesa, no tengo el tiempo, era quizás más fácil ese acceso, ¿no? Y por otra parte, justamente esto, ¿no? De vivir la invasión de la universidad en casa con los cambios en las rutinas, ¿no? Acá esta imagen que nos comparten es, bueno, el comedor, ¿no? Que generalmente pues uno espera encontrar quizás eso, ¿no? Los cubiertos, el plato, nos reunimos a conversar en familia y dice, bueno, ahora está invadido, ¿no? Por la computadora, los audífonos, alguien está tomando una clase, entonces hay que guardar silencio, ¿no? Entonces desde otra perspectiva, ¿no? Ya no es el hogar, ¿no? Esta invasión de las tecnologías de la universidad, ¿no? Y entonces, un poco recapitulando, ¿no? Esta cuestión de la unidad de vivencia, ¿no? Como una unidad de análisis, ¿no? En la que retomamos, ¿no? La cuestión de la experiencia en pandemia, se vive, ¿no? En función de las características que tuvimos, ¿no? Para cursar nuestras clases en línea, nuestras propias habilidades, formas de liderazgo, ¿no? Otra cuestión, bueno, cómo se interpreta esta situación, ¿no? En la que efectivamente están cuestiones difíciles, ¿no? De experiencias que son afectivas, ¿no? Cómo significamos esto que vivimos y qué miradas tenemos sobre nosotros mismos en torno a ello. La cuestión de la tensión y la contradicción, que se deja ver, ¿no? Como en mirar un mismo fenómeno, ¿no? De manera distinta, y la necesidad, creo yo, de reflexionar, ¿no?
que creo en algunos casos nos hizo falta, ¿no? Sentarnos a pensar cómo estábamos, ¿no? Qué estaba sucediendo, qué estaba cambiando en nosotros, en nuestras experiencias universitarias, y bueno, cómo eso podía, ¿no? Hacernos mirarnos de manera distinta, ¿no? Una cuestión de nuevas formas de ser estudiante y también de ser docente. Otro punto, lo que les decía, ¿no? Otra investigación que realizamos con las colegas argentinas era esta cuestión de las situaciones de aprendizaje, es decir, qué estábamos aprendiendo y enseñando durante este periodo de pandemia, y esta investigación de igual manera con esta población, ¿no? de la UNAM, la Universidad de la Nacional, y en este contexto del regreso gradual, ¿no? Se realizó el semestre pasado con esta idea, ¿no? de que se empezó a hacer lo híbrido, lo mixto, ¿no? Y seguimos con esta perspectiva, ¿no? Histórico-cultural, metodologías cualitativas, y diseñamos un cuestionario en línea para indagar justamente sobre esto, ¿no? Las situaciones de aprendizaje. En este cuestionario, bueno, se solicitaban datos personales y se les invitaba a que describieran una situación de aprendizaje que hubieran vivido en este periodo de confinamiento o mixto, híbrido, ¿no? Y destacando estos elementos de la situación de aprendizaje, ¿no? Podían elegir lo que quisieran, ¿no? Pero bueno, cómo lo habían vivido, cómo lo habían significado, qué sentido le habían otorgado en esa experiencia, qué acciones habían ocurrido, decisiones, herramientas utilizadas, el objetivo de dicha actividad, los resultados, por qué constituyó una situación relevante de aprendizaje, qué se aprendió, qué aprendieron nosotros. Y otro punto era el regreso gradual, ¿no? A las actividades presenciales, en torno a la experiencia en general, dificultades y apoyos que habían experimentado, y con esta idea de, bueno, vamos a regresar, ¿no? a las aulas, qué podemos recuperar, ¿no? de esta experiencia con esta mirada a futuro, y qué puede hacer la universidad y los docentes por nosotros como estudiantes. Y bueno, en las situaciones de aprendizaje decimos, bueno, ¿qué situaciones de aprendizaje se valoran en estas condiciones de pandemia y de confinamiento? Destacó sobre todo este trabajo en equipo y proyectos en equipo, ¿no? En el que bien podía tener con alguna exposición de un tema, talleres, ¿no? que se aplican, digamos, como este acercamiento a la experiencia profesional, a la práctica profesional, con simulaciones, con entrevistas o la aplicación de algún método, ¿no? Dependía de la asignatura. Y otra gran reflexión fue, digamos, la experiencia de tomar las clases en línea como una experiencia de aprendizaje, una situación relevante de aprendizaje que fueron resignificando. Entonces, bueno, en cuanto a la situación de aprendizaje, ¿no? Esta cuestión de sentido, los significados que otorgaron a estas situaciones de aprendizaje que les comentaba. En cuanto a tomar las clases en línea, pues mucho era como la incertidumbre y poca información, ¿no? Como un reto a enfrentar, ¿no? Identificar que la institución no estaba preparada, bueno, nadie lo estaba, ¿no? Pero cómo eso los llevó a movilizarse y reflexionar sobre esta cuestión del aprendizaje autónomo, ¿no? Recuperar propias herramientas y recurrir mucho a los pares, ¿no? Entendiendo con nuestros compañeros, compañeras, ¿no? Otro reto, la cuestión de la tecnología, ¿no? el estrés, ¿no? Y las complicaciones de no poderse conectar, de las condiciones del internet, ¿sí? ¿No? Pero mucho como rescatando esto del logro, ¿no? De decir, bueno, nos enfrentamos a los retos, pero una gran satisfacción por los aprendizajes obtenidos, y un elemento que considero muy relevante, ¿no? El pensar el trabajo en equipo, lo colaborativo, como una oportunidad para aprender, ¿no? Y esta cuestión de pensar entre todos, que mencionaban algunos compañeros como un logro, ¿no? Efectivamente, trabajar en equipo. Lo que les decía, ¿no? Se valora mucho el contacto con el acercamiento a la práctica profesional, lo que se pudo hacer, ¿no? Sobre todo a distancia, ¿no? La cuestión del trabajo en equipo, y esta cuestión de reflexionar sobre la adaptación como aprendizaje también, sobre pues, adecuarse a las situaciones.
En cuanto a las herramientas, ¿no?, y acciones que identifican en estas situaciones de aprendizaje, pues bueno, aparecen, ¿no?, las herramientas digitales, ¿no?, como por excelencia, ¿no?, el medio por el cual comunicarse, generar productos, ¿no?, pero también, digamos, la planeación, ¿no?, sobre todo destaca como aprendizaje estas situaciones de aprendizaje en las que, digamos, se tenía como un producto, ¿no?, un proyecto final en el que pues requiere una serie de trabajo, ¿no?, como la planeación, elaboración de pasos, estar de acuerdo entre todo el equipo, ¿no?, y finalmente tener un producto o lograr algo, ¿no?, final. Y de nueva cuenta se enfatiza esta cuestión de haber logrado ponernos de acuerdo en el equipo y tener un producto final. Entonces, bueno, acá un poco ya la síntesis, ¿no?, de aprendizaje en tiempo de pandemia. Tenemos esta cuestión de los retos y también de los apoyos, ¿no? Un poco hablé de los retos, pero de los apoyos destaca sobre todo la presencia de las y los docentes, ¿no? Sobre todo cuando pues, fueron eso, ¿no?, comprensivos, empáticos, ¿no?, ante las situaciones que cada una y cada uno vivimos. Y bueno, en cuanto a las perspectivas, ¿no?, de este regreso, ¿no?, a las aulas, estaba, bueno, la importancia de encontrarse, ¿no?, la cuestión de lo presencial, de si bien en línea se logró hacer este encuentro con nosotros, el trabajo colaborativo, bueno, expectativas de lograrlo, ¿no?, en lo presencial, pero digamos, siempre con esta idea de, bueno, ¿qué puede pasar?, ¿no? Puede haber otra ola de contagios, ¿no?, tener siempre esta ventana abierta, ¿no?, hacia lo híbrido, ¿no?, eso mencionaba, y recuperar herramientas digitales de las cuales nos fuimos apropiando que pudieran ser de utilidad incluso en lo presencial. Y el papel de la universidad, bueno, se espera, ¿no?, digamos, un cobijo, un cuidado que la universidad nos proporcione, ¿no?, desde cuestiones sanitarias, ¿no?, pero también esta reflexión que creo nos llevó la pandemia de mirarnos los unos a las otras, todas y todos, ¿no?, en esta visión empática, ¿no?, de decir, bueno, tenemos múltiples dificultades o retos, somos diferentes, ¿no? Pues bueno, esa cuestión de la empatía, ¿no? También una cuestión que resaltó y creo que la propia pandemia nos lleva a reflexionar sobre la salud mental, ¿no?, la mayor importancia en la salud mental y qué papel pudiera tener la universidad, ¿no?, para brindar ese apoyo psicológico a estudiantes y docentes, ¿no?, y lo que les decía, ¿no?, la empatía. Como elementos, bueno, de las situaciones de aprendizaje, nos lleva a reflexionar un poco, ir encaminando, bueno, a qué universidad queremos ahora, ¿no?, o cómo podemos pensar la enseñanza y el aprendizaje a la luz de hoy. Y bueno, es destacar que generalmente, ¿no?, el aprendizaje se enfoca, ¿no?, en aspectos cognitivos, ¿no?, es decir, qué contenidos, qué temas vamos a aprender y, digamos, todas estas situaciones de aprendizaje que nos compartieron tenían que ver con experiencias, ¿no?, sobre pues, elementos afectivos, motivacionales, ¿no? Entonces, bueno, hay una invitación a reflexionar el aprendizaje como experiencia, ¿no? Es lo que Jorge La Rosa nos habla de la experiencia como esto que me pasa, en relación con los saberes, los instrumentos y todo este contenido disciplinario, ¿no?, que vamos a aprender. Eso, ¿no?, en relación con otras personas, situaciones, instrumentos presentes en la práctica profesional, en relación con los afectos, pensamientos y perspectivas, es decir, qué motivaciones, qué perspectivas, proyecciones a futuro tengo con esos contenidos, ¿no?, y en relación con uno mismo, una misma, en tanto mirarnos como estudiantes, pero también profesionales en formación y otra serie de roles que jugamos. Y bueno, finalmente esta cuestión de la mirada en retrospectiva, ¿no?, en la cuestión del regreso a las aulas, ¿no?, que pues más que respuestas son eso, ¿no?, preguntas que nos podamos hacer y compartir aquí y dejar, ¿no?, como se dice, en el tintero para seguir pensándolas, ¿no?, pero digamos con esta intención de transformar. Creo que eso puede ser un impulso que no debemos perder, ¿no?, es decir, estuvimos pensando en el regreso, la normalidad. Es decir, bueno, ¿qué normalidad estábamos hablando? ¿A qué vamos a regresar? ¿No? ¿Qué podemos transformar? Yo creo que es un punto, un quiebre, ¿no?, que nos
oposición a la pandemia, ¿no? Para decir, bueno, ¿qué universidad queremos, ¿no? Y bueno, ahí está eso, ¿no? Como el construir nuevos significados en torno a lo educativo y lo formativo, nuevos sentidos en relación con nuestra presencia en la universidad y en relación con ello, pues otras formas de construir nuestra subjetividad, cómo nos miramos. Entonces, bueno, un punto es este, ¿no? De la universidad como un lugar de encuentro, ¿no? De pertenencia y participación. Creo que lo vivimos, nuestra necesidad de encontrarnos con los otros, ¿no? Y en ese sentido es pensar la universidad como la oportunidad, ¿no? De relacionar la universidad con el mundo, ¿no? Es decir, a veces pareciera que las puertas, ¿no? Se cierran con el mundo y decir, bueno, la universidad no es la única poseedora de conocimientos, pero sí es un lugar privilegiado para entrar en relación con esos conocimientos, ¿no? Porque nos permite, o nos vamos apropiando de formas, de discursos, de formas de pensar en la que los diferentes conocimientos, ¿no? Los académicos, disciplinares, puedan entrar en juego, en relación, en diálogo con conocimientos comunitarios, familiares, ¿no? Que creo pues mucho estuvieron presentes en las clases en línea, ¿no? En mirar a las familias ahí en las pantallas, el reconocer, ¿no? Otro tipo de habilidades, no necesariamente las disciplinares, que bueno, bien podrían ponerse en diálogo, ¿no? Con estos saberes de los que nos estamos apropiando, disciplinares. Entonces, bueno, es la universidad como espacio multifacético, ¿no? Para la discusión y el debate. Y otro elemento tiene que ver, bueno, con qué relaciones queremos ahora construir, ¿no? Entre docentes y estudiantes, ¿no? Generalmente, pues, es una relación jerárquica y distante entre docentes y estudiantes, y bueno, la propuesta de repensarla, sobre todo con esta noción de profesionalización temprana que propone el psicólogo Labarrère, en la idea de decir, bueno, todos somos profesionales en formación, ¿no? Tanto docentes y estudiantes, y ¿por qué no construir relaciones más horizontales, ¿no? En la que haya una mayor participación de estudiantes, porque confiar también, ¿no? en sus capacidades para construir trayectorias formativas, acompañadas, guiadas, claro, por docentes, ¿no? Otro elemento es esta cuestión de la persona más, ¿no? Nos dimos cuenta, ¿no? Que nuestras y nuestros estudiantes eran más que estudiantes, ¿no? O sea, eran personas que pertenecen a familia, ¿no? A veces a cargo de una familia, madres o padres de familia, con pequeños ahí en las clases, ¿no? En línea, y que todo eso parecía, ¿no? Se invisibilizaba en las aulas previo a la pandemia, ¿no? Y poco nos preguntábamos los docentes, ¿no? Sobre nuestras y nuestros estudiantes, qué otras cosas hacían, qué otras prácticas realizaban, ¿no? En el ámbito recreativo, comunitario, de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso de reconocer a nuestras y nuestros estudiantes como personas, como estudiantes, como profesionales en formación, parte de una familia, etcétera, ¿no? Y de nueva cuenta, pues, cómo todos esos aprendizajes, esas experiencias en estos otros ámbitos de participación pueden enriquecer la reflexión sobre aquellos contenidos disciplinares y profesionales que estamos formando. Entonces, bueno, eso, el identificar, ¿no? Que aprendemos en la práctica social, ¿no? Y cómo, digamos, esas experiencias en estos diferentes contextos de participación pudieran enriquecer la formación. Y bueno, nada más unas preguntas que igual nos podemos hacer, ¿no? ¿Qué dejamos en nuestros cubículos y aulas antes de la pandemia? ¿Qué se quedó ahí? Y quiénes somos ahora, ¿no? Después de estas experiencias, y qué podemos hacer diferente en nuestras esferas de participación. Con esta reflexión, lo que hemos tenido, que podemos hacer diferente para generar, digamos, lo que mencionaba, ¿no? Relaciones más horizontales, en las que no perdamos, ¿no? Como creo, esta empatía que en muchos casos se construyó, ¿no? De mirarnos como personas, ¿no? Sensibles ante una situación tan compleja, ¿no? En lo que buscamos o coincidimos es que necesitamos el encuentro, ¿no? El encuentro con las, entre nosotros.
para generar esta posibilidad del diálogo, la reflexión y en el sentido, bueno, el aprendizaje. Eso sería todo lo que les quería compartir por hoy. Todavía están las charlas que podamos tener ahora. Gracias. Enriquecedora, sin duda alguna, la experiencia, la investigación. Doctora, muchas gracias por compartirlo. ¿Sí se escucha? Sí. Pues yo la verdad no sé qué tanto de todo. ya me ha sido emotiva la charla, en el sentido de que estudiar a individuos, sujetos como en tanto que son sujetos, nos hace repensar muchísimas cosas, ¿no? Y entre las cuales nos has compartido pues esta forma en la que no, si bien podemos verla, pero no descubrir detrás de ello qué es lo que está en juego o qué es lo que se está posicionando en un lugar diferente. Aquí concretamente sería como esos espacios virtuales que nos abrieron la oportunidad, si bien de conocer pues otras formas de poder acercarnos al conocimiento, que no es nuevo, obviamente, el sistema a distancia, eso es lo que se trabaja. Yo doy 2 asignaturas a distancia y más tenemos un acercamiento con los estudiantes. En el sistema abierto sí hay un poco más, sí hay presencia, pero completamente el aula virtual nos hizo replantear muchas cosas, ¿no? Es como el fenómeno darle vuelta y tratar de entenderlo, porque muchas veces estábamos trabajando en las aulas y no sabíamos si realmente el estudiante estaba escuchando, haciendo su proceso de análisis, etc. Más si tenían sus cámaras apagadas, ¿no? Pero de verdad lo que nos has compartido es muy interesante, porque ir recorriendo esos espacios vividos, desde los lugares en los que yo me senté a hacer mi aula, por construir mi aula, la mesa en la recámara, en el lugar que más fue posible para mí. Bueno, esto nos hace pensar en lo que plantea Vygotsky, como nos has dicho, ¿no? Bien, esa resignificación nos hace llevar a un nuevo aprendizaje, sin duda, que de alguna manera tenemos ahora ya que retomar el antes, durante y después en esta nueva reconstrucción de nuestra universidad, en esta nueva reconstrucción de nuestros aprendizajes, porque si bien muchos estudiantes no iniciaron su universidad, escolaridad en la universidad en clase presencial, iniciaron en línea, y muchos estudiantes de todos los niveles, ¿no? De nivel medio superior, y el hecho de regresar a las aulas para ellos ya cambió su esquema. O sea, su esquema era estar en línea, sin cámara. La mayoría de las veces se resistieron, ¿no? Muchos no los conocemos ni de foto, porque a veces ponían fotos de otro menos del estudiante, y regresar a las aulas para ellos es es una confrontación, sin duda, y este estudio me parece que va a ser ya. Felicidades, maestra, ya no quiero hablar más. Vamos a darle alguna pregunta, algún comentario, que quieran hacer. Adelante, Gaby. No, así para más fácil. Hola, buenos días, doctora. La verdad es que la investigación que realizó, por supuesto, abre, ¿no?, muchas preguntas, como usted plantea, un antes y un después. A mí me gustaría saber si durante esta etapa de investigación, como lo comentaba la maestra, muchos alumnos ingresaron en línea y luego por primera vez están en las aulas, ¿no? Y hay otros alumnos que
como en mi caso, que estudiamos un año en la universidad y luego 2 años después regresamos. Si la percepción que tenían de la escuela en esta investigación se modificó, es decir, si no es más fácil su adaptación o no, si ahí estamos platicando justamente en el círculo de las conferencias que se dieron, si la identidad, ¿no?, se permeó o no. De acuerdo a este acercamiento que usted hace en su investigación de mirada, si usted lo pudo percibir, digo, porque en ese momento usted estaba dando unos ejemplos de los comentarios que decía, ¿no? Y supongo que algunos decían, me sentí identificado con la jardinera, bueno, ahí estaba leyendo ahí uno de esos comentarios, y otros definitivamente dijo, no, es la primera vez que vengo, ¿no? Entonces, sí hubo alguna diferencia pues, en esta adaptación a esta nueva normalidad, como usted bien comentó. Gracias por la pregunta. Pues ahí, digamos, era sí, un tema que aparecía, ¿no? Porque dentro de un grupo de estudiantes con los que realizamos la investigación, ellos mismos realizaron como parte de una asignatura una investigación, ¿no?, en medio de la contingencia, y uno de los temas que les interesaba era indagar ¿no?, el de la identidad profesional, sobre todo pensando que era durante estos últimos semestres, ¿no?, en el que iban a tener este acercamiento a la práctica profesional, lo que podría, ¿no?, de alguna manera acercarles, ¿no?, y ayudar a consolidar esta idea de, bueno, quién soy, ¿no?, y a qué me voy a dedicar, qué voy a hacer. Y justo echaron a andar, ¿no?, una investigación también de corte cualitativo en el que preguntaban, ¿no?, estudiantes sobre la situación, ¿no?, si sentían que estaban aprendiendo o no, o cómo se miraban, etc. Y un elemento sí era ¿no?, el de la necesidad de tener este acercamiento a la práctica profesional y el sentirse inseguros, ¿no?, sobre si iban a poder o no, enfrentarse al mundo laboral, que ya sí, a veces nunca se sienten preparados o no nos sentimos preparados, o quizás nunca estamos preparados, pero esa era la preocupación, ¿no?, de cómo iba a ser esto. Y un elemento interesante, bueno, eran las diferencias, ¿no?, como en el sistema de universidad abierta y el escolarizado, en el que los de universidad abierta se sentían como más confiados, ¿no?, en poder hacerlo, ¿no?, en esta idea de que, bueno, ya estaban habituados, ¿no?, a tener, quizás un aprendizaje más autónomo, ¿no?, el uso también de las plataformas, ¿no?, como mayor conocimiento, diferente a los de escolarizado, que pues sí percibían como una mayor preocupación, estrés, ¿no?, por este escenario, ¿no?, que se nos abría de la educación, tomar las clases en casa. Entonces, bueno, ahí pues sí nos llevaba a reflexionar que un punto era, bueno, ¿qué puede aportar, ¿no?, el sistema de universidad abierta en ese momento, ¿no?, qué aportaciones pudo haber hecho, ¿no?, en su momento, y otra, pues abrir las posibilidades a incluir, ¿no?, otras formas de enseñar y aprender que quizás en lo escolarizado no estaban pensadas. Y cómo, y bueno, por otra parte, la posibilidad que tuvieron estudiantes de SUA, ¿no?, para poder insertarse en prácticas que decían, bueno, es que por mi trabajo o por mis actividades a veces no podía, ¿no?, porque generalmente se privilegia, ¿no?, el horario matutino para las prácticas, etc. Y dice, bueno, ahora las estoy pudiendo tomar, ¿no?, a distancia, ¿no?, pero dice, bueno, puedo tener prácticas, ¿no? Entonces, digamos, se abrió, ¿no?, como posibilidades ahí diversas, también posibilidades para ser estudiante, ¿no?, y en el sentido de construir esto que mencionan, ¿no?, de la identidad. Y un elemento interesante, ¿no?, en esta cuestión de los lugares, pues sí era pues cómo hemos construido estos sentidos, ¿no?, sobre lo que es la universidad, incluso pues las propias, la biblioteca, ¿no?, rectoría, estas imágenes, y como mencionaba una compañera, ¿no?, la necesidad de ir al espacio, ¿no?, para decir, pues sí, sí sigo siendo, ¿no?, de la universidad, aunque esté en mi casa, ¿no?, pero tenía la necesidad de ir, ¿no?, a estos espacios. Y yo creo ahora el reto es ese, ¿no?, bueno, que estamos ya aquí y qué vamos a ofrecer, ¿no?, que
que no se ofrecía en las clases en línea, ¿no? Esta posibilidad de encuentro, ¿no? Cómo podemos enriquecerla más, esta cuestión de los pares, ¿no? Cómo puede ayudar el acompañarnos entre compañeras, compañeros en pues sí, la trayectoria formativa, ¿no? Que finalmente va a construir también un tema de identidad, ¿no? Es decir, vamos a ser colegas, ¿no? O sea, tengo que aprender a... Ahora los estudiantes me dicen, ¿puedo hacer el trabajo de manera individual? Y digo, no, y me pongo a pensar, bueno, pues sí, ¿no? Como yo en mi cuarto, haciendo las cosas a mi ritmo, y es decir, bueno, estamos aquí ya todos, ¿no? Y todas, pues cómo podemos potenciar eso que estamos todas y todos, ¿no? Pues en esto que mencionaban también las compañeras en el cuestionario, pues aprender a pensar juntos. Y creo eso es un elemento también, ¿no? Que va a ir abonando, ¿no? a qué tipo de profesional quiero estar. Maestra, y digo, continuando con esta parte del proyecto y de esta información tan importante y valiosa que nos está aportando, ¿cómo puede materializarse? Usted está comentando ahorita en nuevas prácticas. En este momento en la Facultad de Psicología, en esta modalidad SUA, porque además, vamos, no solamente psicología, sino otras facultades tienen esta modalidad, se ha visto o se ha planteado, se ha vislumbrado algunas propuestas, porque como usted bien comenta, ¿no? Mucha gente de lunes a viernes trabaja específicamente en la modalidad SUA, y entonces el hecho de que estuviéramos confinados les daba la oportunidad de que al mismo tiempo pudieran hacer su home office y estar entonces en eventos como ese, ¿no? Como un coloquio, como una mesa de lectura, no sé, varios eventos. Entonces, ¿cómo se podría materializar esa información? ¿Cómo podríamos hacer uso de esta para que se pudieran generar acciones? O si ya se están generando acciones, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente paso? Ok, pues creo que sí es eso, ¿no? Recuperar las experiencias y en el caso de SUA, ¿no? Pensar en estas posibilidades que se pueden abrir, ¿no? Por ejemplo, el servicio social, ¿no? Estaba identificando, ¿no? Que cada vez, si bien podían ya haber servicios sociales como que igual tenían que ver con elementos digitales, tecnológicos y que mucho se podía hacer, ¿no? Como en línea, parece que pues, durante el periodo de confinamiento se abrieron más posibilidades, ¿no? De realizar, digamos, estas prácticas en línea, que, digamos, no quitan, ¿no? Esto que menciono, ¿no? La posibilidad del encuentro con los otros en un espacio físico, pero que podamos hacer uso también de estos recursos y cómo pueda apoyar la propia formación de estudiantes con, digamos, esta cuestión de los tiempos, las actividades, ¿no? Que a veces puede ser muy difícil. Entonces, un primer punto para hacer eso, ¿no? Pensar las prácticas profesionales, el servicio social de manera híbrida, ¿no? O cómo vamos a recuperar esto, ¿no? Y por otro lado, cómo potenciar también lo que ya teníamos, ¿no? De las plataformas, ¿no? Para utilizarlo de manera reflexiva, ¿no? Esta cuestión de los foros, ¿no? Pudo haber enriquecido, ¿no? Mucho, si bien no había un encuentro físico, pero sí una discusión. Digamos, la agilización de algunos temas, ¿no? Con plataformas para la entrega de tareas, la revisión, el seguimiento individual, ¿no? De los aprendizajes de cada estudiante. Entonces yo creo que pues, de manera institucional creo que sí se debería, ¿no? De reflexionar qué aportes tuvieron las actividades híbridas, ¿no? O caso de conferencias, como también mencionas, ¿no? El poder acceder a esa información a lo mejor de manera, bueno, sí sincrónica, ¿no? Ahora haciendo estos encuentros, ¿no? Como tanto presenciales como en línea, o tenerlos ahí como un material para recuperar. Pues si mis actividades no me permiten ir, pero el fin de semana que tengo el tiempo, bueno, puedo dejarlo antes. Entonces yo creo que eso sí es como a nivel institucional que se deba reflexionar, que de lo híbrido que se puede recuperar. Muchas gracias. Gracias, maestra. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario para cerrar esta mesa. ¿No? Bueno, pues doctora, una vez más, muchas gracias por aceptar la invitación, por compartir este gran estudio, esta ponencia que nos lleva a reflexionar más sobre estos quehaceres, esta resignificación que nos plantea el aquí y ahora.
cada uno, tanto estudiantes como docentes, en totalmente. Muchas gracias. Gracias.